Pues bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la violencia de género, básicamente, y en el ámbito familiar. Y vamos a ver tres apartados importantes, que es el síndrome de alienación parental. Veremos lo que es la violencia vicaria, es un poquito más subiendo el tono, y finalmente veremos lo que es el suicidio ampliado. ¿De acuerdo? Veremos estos tres apartados, muy importantes todos ellos. Y aunque hay más, está el infanticidio, el parricidio, esto no lo vamos a ver, pero sí que nos hemos centrado en estos tres apartados porque básicamente se dan en el ámbito familiar y se dan muy frecuentemente. Pues bueno, a ver si pasa la diapositiva. Pues bueno, vamos a ver primeramente lo que es el síndrome de alienación parental y vamos a ver en qué consiste el síndrome de alienación parental. Veremos esas conductas desplegadas por el manipulador y los síntomas de la patología, y terminaremos finalmente con las consecuencias del síndrome de alienación parental. ¿En qué va a consistir el síndrome de alienación parental o SAP? ¿De acuerdo? Son las iniciales del síndrome de alienación parental. Pues lo definimos básicamente como un conjunto de síntomas que es el resultado del proceso por el cual un progenitor, mediante distintas tácticas o estrategias, pues intenta transformar la conciencia de sus hijos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de impedir, obstaculizar o destruir pues, esos vínculos que pueden haber con el otro progenitor. ¿De acuerdo? Siempre lo vamos a entender dentro de un contexto que va a ser conflictivo en el ámbito de la pareja, la ruptura de la pareja, ¿de acuerdo? Y el hijo siempre va a ser percibido por el padre o la madre. Cuando hablamos de padre o madre aquí es indistintamente los dos. A veces me sale padre, pero es tan válido para la madre, ¿de acuerdo? Y siempre va a estar percibido por el padre o la madre custodios como un instrumento de poder. Es decir, tengo el niño a mi favor y con ellos lo que utilizo para hacer daño a la otra persona. Destinado siempre va a ser a satisfacer pues, las propias necesidades, dañando al otro progenitor que sufre pues, injustamente pues, todo este desprecio y alejamiento de su hijo. ¿De acuerdo? El desarrollo de esta patología, sobre cuya existencia no existe un acuerdo en la comunidad médico-científica, fue iniciada por el psiquiatra forense estadounidense, como sabéis, Richard Gardner, un personaje muy conflictivo. Veremos ahora un poquito de su bagaje, y fue a partir de 1985 eh, lo que adoptó el nombre de síndrome de alienación parental. ¿De acuerdo? Gardner lo define básicamente como un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con el objetivo de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos con el otro progenitor. Esta es la definición que nos da Gardner. En definitiva, pues se van a tratar básicamente de todas esas inculcaciones maliciosas que el custodio, bien sea padre o madre, va a ejecutar sobre sus hijos, de modo que los va a mantener pues secuestrados psicológicamente, por lo que estos están impedidos de comprender racionalmente porque son niños pequeños, todavía no tienen esa capacidad de poder razonar y comprender. Los van a tener impedidos de comprender racionalmente esa verdadera situación que subyace entre la relación de sus padres, ¿de acuerdo? Y va a tener al hijo pues ahí con esas inculcaciones maliciosas. ¿Quién es Richard Gardner? Que es el señor que veis aquí en la fotografía. Pues es un psiquiatra estadounidense que nació el 28 de abril del 31 en el Bronx, en Nueva York, y murió el 26 de mayo de 2003. Es un notable inventor del síndrome de alienación parental, el SAP, que sigue siendo pues objeto de controversia dentro de la comunidad, y ahora veremos el por qué, porque este señor es un señor bastante interesante al respecto. Garner fue autor de más de 40 libros y cientos de artículos académicos sobre muchos temas de psicología infantil, desde cómo los niños pueden afrontar el divorcio con los padres hasta la sexualidad atípica. Profesor clínico de psiquiatría de la Universidad de Columbia. A partir del 63 se hizo conocido por el desarrollo de la terapia del juego infantil, que hoy en día se sigue todavía utilizando este juego terapéutico. Hoy en día es una herramienta muy común entre los psicólogos, este primer invento terapéutico que hizo él,
Y su carrera quizás esté más asociada con la defensa de los padres en las batallas por la custodia a medida que el divorcio se normalizó en la década de los 70. Garner es muy conflictivo porque muchas de sus creencias o muchas de sus temáticas que habló, incluso fue criticado como pedófilo, incluso la pedofilia estaba al borde, en los límites de lo que él estaba diciendo. Y una de sus creencias, como veréis, estas barbaridades que dice Gardner en sus concurrencias y sus divagaciones, pues dice que eh, en 1992 expone en acusaciones verdaderas y falsas de abusos sexuales a menores la idea de que las desviaciones sexuales, incluyendo la pedofilia, el sadismo, violación, necrofilia, zoofilia y coprofilia, que sabéis todos bien lo que significan estas palabras, son factores que contribuyen a la supervivencia de la especie humana en la que mejoran el nivel general de excitación sexual en la sociedad. Imaginaros, bueno, la barbaridad que pudo soltar el señor Gardner en esta época. Y no tuvo bastante con esto, sino que en algunas otras divagaciones, os explico esto para que veáis después la diferencia, por qué el síndrome de alienación parental de Richard Kahn está cuestionado. Nos cuenta también que en cuanto a las mujeres, sugiere que ellas, por su fisiología y su condicionamiento, son víctimas susceptibles de apreciar la violencia sufrida durante una violación, porque ese sería el precio a pagar para ser recompensadas a cambio de suministro del esperma. Imaginaos la barbaridad que dijo este señor, el Richard Gardner. Por eso muchas veces el señor este es conflictivo. Finalmente se suicidó clavándose una daga en la pierna y aunque el síndrome de alienación parental en un inicio afectaba mayormente a las madres, porque muchos de los juzgados en los que estaba la predilección de los juzgados era otorgar la custodia a las madres. Aquí en España sucedió igualmente. En un inicio incluso se llegó a llamar el síndrome de la madre maliciosa, ¿de acuerdo? Imaginaros. Y hoy en día estos extremos, estas estadísticas están ya un poco olvidadas porque hoy en día, por ejemplo, en España está la custodia compartida y ya suele ser, ya estaríamos hablando de un 50% de que no siempre la custodia recae sobre la madre, ¿de acuerdo? En la actualidad, el síndrome de alienación parental, el SAP, no está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni en la Asociación Americana de Psicología y por ende su regard científico está más que cuestionado. Gardner es una persona bastante conflictiva en sus ideas, como veis. Incluso se estaba hablando en muchos foros, foros feministas o en otros foros que amparaban la pedofilia. El SAP en el DSM-5, como sabéis, el grupo de trabajo de revisión del DSM-5 excluyó considerar la alienación parental como un trastorno mental, pero el doctor Regier, vicepresidente del grupo de trabajo, pues que redactaba el manual consideró en una entrevista que se trataba de un problema relacional. De acuerdo, la Asociación Americana de Psiquiatría sí que editó finalmente pues, la revisión del manual del DS5 en 2013 sin incluir el trastorno de alienación parental, pero realizando una notable actualización de la anotación, pues la que veis aquí, Z63.8, problemas paternofiliales, dentro del epígrafe otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica y dentro del apartado que denomina problemas relacionados con la educación familiar, introduciendo el mismo código V61.2, que lo tenéis aquí, el problema de relación entre los padres y hijos. Esta categoría, la V6120, notablemente más detallada que la anterior, en su versión DSM-4, permite diagnosticar muchas veces lo siguiente y que parece corresponderse fielmente a lo que se conoce como síndrome de alienación parental. ¿Cuáles van a ser las conductas desplegadas por el manipulador y los síntomas de la patología? Pues como sabéis, el SAP tiende, tanto el progenitor con la custodia como el menor, que comparten unas mismas creencias y conductas en contra del otro, pues se alinean, forman una alianza de nombre de síndrome, lo que conlleva una interferencia crónica de visitas. Muchas veces, pues el niño no va a querer estar con su padre y se va alejando poco a poco, ya que intenta el custodio alienador, pues intentar que el otro custodio deje de ver
o deje de visitar a su hijo. Casi siempre suele aparecer en separaciones conflictivas, ¿de acuerdo? Que no se centran solamente en este periodo, sino que muchas veces se persisten en el tiempo y se incrementan a lo largo del tiempo. No debemos confundir muchas veces también lo que va a aparecer en el contexto de abuso parental real o negligencia, ¿de acuerdo? Con el síndrome de alienación parental. Vemos un ejemplo de que no confundamos muchas veces el síndrome de alienación parental, no quiero ir con mi padre, ¿de acuerdo? No quiero ir con mi madre, con este ejemplo que os voy a poner ahora, que puede ser confundido muchas veces con esto. Un ejemplo cualquiera, pensemos una niña de 9 años que sufre abusos sexuales por parte de su padre desde hace 2 años. Nadie la cree, excepto su madre, pero como están separados, no hay manera de probar su existencia. La niña protesta cada vez que va con el padre, la madre lo intenta impedir a toda costa, perdón, y llega un punto en el que tienen que intervenir la policía para llevarle con su progenitor porque la niña no quiere ir. Entonces se utiliza la fuerza. Como no hay pruebas, la madre es acusada de malmeter contra el padre, de manipular contra él, de comportarse con actitud rencorosa. Y finalmente la niña decide con el móvil grabar al padre, con esa sangre fría, graba una conversación con el móvil en la que el padre confiesa los abusos y por fin puede finalizar este calvario en la niña. Esta historia, como veis, es real, es una historia real de una niña, digámosle, que se llame María y que salió en julio del año pasado aquí en Madrid, como veis. Hay otro ejemplo que os he puesto aquí en el vídeo, una niña de 12 años en Argentina, la cual graba a su tío realizando estos abusos de un familiar para tener las pruebas del delito, como veis aquí. Finalmente, la familia no daba credibilidad a la denuncia porque eran cosas que no pasaban en las familias como la suya, que el tío pudiera abusar de la niña y pues, finalmente se grabó, se pudo comprobar, el señor está desaparecido, no sé si a fecha de hoy estará ya localizable. ¿Cuáles van a ser esos comportamientos clásicos de un progenitor alienador? Algunos de estos, y me vais a decir, pues sí es verdad, yo tengo un familiar o tengo una persona cercana o a mí mismo me ha pasado que, que he visto estos comportamientos que ahora voy a describir, seguro que a algunos les suena. Por ejemplo, impiden el contacto telefónico con los hijos. Muchas veces, pues, el padre o la madre alienador, pues, evita que pueda hablar con sus hijos. El otro padre, pues, cogiéndole el teléfono y diciendo, pues, ahora no llamas o no te doy el teléfono. Presentan a su nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre, su nuevo padre. Pues, muchas veces el padre tiene una novia o la madre tiene un novio y le dice, no, mira, a partir de ahora este es tu papá. ¿Sabes? Entonces los niños les causan ese descontrol de saber si no, es que mi papá es el otro, este también es mi papá. ¿Sabes? Desvalorizan e insultan a otro progenitor delante de los hijos y también en ausencia de los mismos por los insultos cada vez que se ven o mil cosas de estas. Hablan de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor. Muchas veces suele pasar que la madre, por ejemplo, le diga a su hijo, como vuelvas a besar a la novia de tu padre delante de mí, vamos, ¿te acuerdas? ¿De acuerdo? Pues esto lo vemos, lo estamos viviendo muchas veces. Cuentan a los hijos que la ropa del otro progenitor que les ha comprado es fía y les prohíbe usarla. Muchas veces la ropa que llevan o el padre les ha comprado algo, llegan a casa o la madre. Cuando digo padre es igual para padre que para madre, ¿de acuerdo? Llegan a casa y la madre dice, pues cuando entres aquí en esta casa, quítate toda la ropa que te ha dado tu padre. ¿De acuerdo? Pues cosas de estas. Amenazan con castigos a sus hijos si se atreven a llamar, escribir o contactar con el otro progenitor de la manera que sea. Aterrorizan a los niños con mentiras sobre el progenitor ausente, insinuado diciendo abiertamente que pretenden dañarles, o presentan falsas denuncias de abuso físico, sexual, en fin, todo esto. O incluso hacen actividades cuando se tiene que marchar con su padre o con su madre, por ejemplo. Mira, ahora que te vas con tu padre, nosotros nos vamos a Disneylandia y no podrás venir, porque como te tienes que ir con tu padre, pues no puedes venir a Disneylandia. Pero nosotros nos vamos a ir, ¿de acuerdo? Pues intentan siempre poner esa línea que marca la diferencia entre un padre y el otro. Barsac nos habla también, un abogado, psicólogo también, que en los años 2000 ya intenta pues limitar pues, estos conceptos básicamente.
sobre todo los motivos de la alienación del padre o de la madre, que pueden ayudarnos a comprender pues, este tipo de situaciones. Muchas veces los límites escasos, es decir, el alienante, el padre alienante o la madre, no distinguen entre sus deseos y los del niño. No considera su comportamiento como destructivo para el niño. Es él por encima de todo, el padre o la madre, después es el niño, ¿de acuerdo? Muchas veces hay venganza, ciertos padres alienantes se sienten rechazados. Un modo de vengarse es privar a otro progenitor de los hijos. Es decir, la venganza, ¿cuál es? A través del hijo, que es lo que más quieres. Culpabilidad, ciertos padres divorciados toleran mal la culpabilidad de sus acciones y se focalizan muchas veces en los fallos que comete el otro padre. La inseguridad, ciertos padres dudan de su capacidad para mantener el cariño de sus hijos y consideran al otro como un competidor que les pone en riesgo. Búsqueda de confirmación, ya no de mi propio hijo, sino que buscan esa audiencia que confirme su discurso, como puedan ser el resto de parientes, los abuelos o los tíos o los hermanos de los padres, ¿de acuerdo? Esa paranoia, los paranoicos catalogan el entorno como amenazante para ellos. Quien no está conmigo está contra mí, ¿de acuerdo? Y el niño recibe pues esa presión a través del padre alienante. Y transmisión integracional del SAP, un buen porcentaje de los padres que muestran estos síntomas del SAP es porque han sufrido ausencia de alguno de sus padres en la infancia. Esto es una estadística, no es que lo diga yo, es una estadística científica, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias del síndrome? Pues durante el proceso del SAP, los recuerdos que los niños tenían de sus padres progenitores alejados van desapareciendo poco a poco y cuando el hijo trata de recuperar pues toda esa relación con el padre progenitor o la madre progenitor alejado, pues surgen esos obstáculos que les van a impedir reiniciar esa relación. Aparecen esos sentimientos que pueden ir asociados al niño como la culpabilidad, el temor, el nerviosismo, etcétera, todo este tipo. Y muchos autores como Darnan nos dicen que los efectos del SAP sobre los niños y sobre el progenitor alienado son una forma de maltrato o abuso psicológico y emocional. Brandes también nos dice que inducir el síndrome de alienación parental a un hijo es una forma de maltrato y abuso. ¿De acuerdo? Incluso Gardner nos dice que eh, es una forma grave de maltrato y abuso infantil de tipo emocional. Las consecuencias para los hijos van a ser devastadoras y pueden manifestarse a corto, a medio o a largo plazo. La intensidad del síndrome analizado puede alcanzar tres niveles, es decir, el rechazo leve, el rechazo moderado o el rechazo intenso, severo o agudo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a ser este rechazo leve? Pues está caracterizado por la presión de algunos signos de desagrado en los vínculos con el padre o la madre, pero sin que haya esa evitación y se interrumpa la relación y las visitas. Yo no quiero ir, pero finalmente se va con el padre. ¿De acuerdo? Las dificultades se suelen presentar cuando uno de los padres concurre a buscar al hijo y el hijo para las comunicaciones o las visitas. Pero una vez transcurrido ese momento, los rechazos desaparecen. Es decir, mientras estoy con la madre, que es la que alinea, o el padre, pues cuando llega el padre por mí, noto ese rechazo. Pero cuando ya se ha ido con el padre, finalmente desaparecen. Claro, no tiene esa influencia del padre o la madre que influencia sobre el niño y rápidamente desaparecen. Se trata de hipótesis en las cuales, si bien puede existir alguna especie de programación, el menor no resulta seriamente afectado y el régimen de visitas implantado pues, se va a cumplir. Cuando hablamos de un rechazo moderado, señalado por la presión de un deseo de no ver al padre o a la madre acompañado de la búsqueda de aspectos negativos del ascendiente, rechazado que justifiquen su deseo de la negativa de todo afecto hacia él, evitando e incluso rechazando su presencia, de modo que la relación se interrumpe o se mantiene por obligación muchas veces. Sin embargo, una vez que el hijo es alejado del alienador, su comportamiento es más cooperativo, es lo que estamos diciendo, lo quitamos de la influencia y el niño vuelve a estar tranquilo con el padre eh, o la madre que quiere visitarlo. Y finalmente está el rechazo intenso o el severo o agudo, que se traduce en una profunda perturbación del hijo ante la comunicación con el padre, madre, alienado, y que se exterioriza en gritos, actos de violencia, tirarse al suelo, como sabéis, en fin, todas estas cosas. Por lo general, en este nivel no existe pues, esa posibilidad de que el padre o la madre alienados puedan mantener un régimen de comunicaciones normales o normalizado. Ello por cuanto este último es un fanático en su odio, en fin, contra el padre, se rechaza de forma que se rehúsa las visitas, formula falsas acusaciones de abusos sexuales, amenaza con huir, con el suicidio, con el homicidio.
¿De acuerdo? Esto es cuando ya llegamos a unas situaciones límite. Tenemos que tener claro ya para finalizar que el SAP, para finalizar este apartado, el SAP puede provocar en los niños que son víctimas una depresión crónica, problemas relacionarse con el ambiente psicosocial normal, trastornos de identidad, de imagen, desesperación, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de aislamiento. Estos niños que vemos en el cole que están a la salida del recreo, del patio, están solitarios, que no se relacionan con nadie. Es decir, comportamientos de hostilidad, al contrario, niños que son muy agresivos, falta de organización, personalidad esquizofrénica e incluso pueden llegar muchas veces al suicidio, que hemos visto muchas veces en televisión de niños que terminan suicidándose. Existe una creencia, existe, perdón, una creciente preocupación por la gravedad de las consecuencias sobre los niños. Ya sabéis que los niños cuando son en su edad más crítica, más juvenil, son esponjitas. Sobre todo estas consecuencias sobre los niños, la forma de abuso, es necesaria una sensibilización hacia los derechos de los menores, considerando que el SAP como una práctica perniciosa que se hace que tengamos que ser muy cautos a la hora de aconsejar y la custodia, la guarda y custodia y sobre todo la patria potestad a un progenitor alienador. Es decir, estos peritos que van a realizar estos informes periciales, pues hay que tener mucha consideración muchas veces de poder dejar, eh, dejar de que un hijo deje de ver a su padre por un informe a lo mejor mal hecho o por un informe de parte que no evalúa prácticamente eh, eh, a las dos personas. Tenemos que tener en cuenta también que el SAP, la alienación parental, se produce muchas veces en ámbitos privados, es decir, normalmente el padre alienador lo hace en casa cuando nadie los ve, es decir, cuando vuelvas a tal, no vuelvas a ver a tu padre, se hacen en ambientes privados y esto para llevarlo a sede judicial va a ser muy difícil poder demostrar estos hechos. Por lo tanto, ese es el problema, aunque existe el síndrome de la alienación parental, estos casos que hemos hablado anteriormente, no beses a la novia, cuando lo hemos visto, lo vemos en muchas familias que no están a nuestro alrededor o muchos amigos nuestros. Es decir, el síndrome de alienación parental existe y está ahí. Es, es inocuo decir que no tenemos síndrome de alienación parental y faltaría por parte de los legisladores o de los psicólogos que revisan el DSM-5 o el DM6, el próximo, que se pueda incluir este síndrome como estas prácticas perniciosas que se hacen por los padres alienados. Vamos a pasar a subir un poquito más de nivel. Vamos a ver ya la violencia vicaria. Veremos en qué consiste la violencia vicaria, por qué se llama violencia vicaria, ese perfil del maltratador, cómo identificar pues, esa posible violencia vicaria, ese perfil del maltratador, el trastorno de personalidad sociopáticos o psicopáticos y los trastornos de personalidad por dependencia, que muchas veces incluso van a ser más graves que el propio trastorno psicopático. ¿De acuerdo? Pues bueno, ¿en qué consiste la violencia vicaria? Bueno, todos sabéis, esta palabra está muy de moda. Es una forma de violencia dentro del núcleo familiar en el que uno de los miembros de la pareja realiza una serie de conductas dirigidas hacia los hijos, es decir, a lo que más quiere la otra persona. ¿Con qué objetivo? El objetivo va a ser dañar, chantajear o hacer que el otro miembro de la pareja pues cumpla la voluntad del otro. ¿De acuerdo? Se trata de un mecanismo por el cual se ejerce esa presión sobre el otro miembro de la pareja para mantener ese poder sobre ella. ¿De acuerdo? Este tipo de violencia pues acostumbra a utilizarse en determinadas situaciones, como por ejemplo el proceso de separación o divorcio muchas veces, cuando uno de los miembros desea rehacer su vida con otra persona, que es el caso de José Bretón, que es la diapositiva que veis, la segunda diapositiva, la del medio que veis aquí. Cuando la mujer le pide el divorcio, José Bretón se venga a través de sus hijos, matándolos, quemándoles en una pila de fuego, eh, que finalmente simula como que los ha perdido en un parque. Este es el día de la reconstrucción con el juez, haciendo la reconstrucción de los hechos. Perdón. En estos casos, el miembro agresor utiliza pues la violencia sobre los hijos de la propia pareja con el objeto de coaccionar o impedir pues algunos actos, ya que considera que la pareja puede ser de su propiedad
o no tener derecho a elegir otro tipo de vida. Es en el caso de José Tomás, es la primera diapositiva que veis arriba, en el cual José Tomás no podía asimilar que su mujer, su exmujer, podía rehacer la vida con otra persona mucho más mayor que él y que pudiera estar tocando a sus hijas. Finalmente, José Tomás, en un permiso que tiene de la mujer, se lleva a las niñas. La exmujer le dice una y otra vez, oye, cuando me devuelves a las niñas, devuélvemelas ya, que ya es la hora, ya ha pasado la hora. Hasta que finalmente José Tomás le dice estas palabras, no vas a volver más a verme ni a mí ni a tus hijas. Es decir, él se pone por delante creyendo que todavía su mujer eh, siente algo por él. ¿De acuerdo? Por eso se pone él delante. No vas a volverme nunca a ver más a mí ni a tu hija. ¿Qué hace José Tomás? Él tenía una lancha, aparece la lancha a la deriva a unas 3 o 4 millas de la costa de las Islas Canarias. Estamos hablando en el Océano Atlántico, frente a las costas de Marruecos, la profundidad, estamos hablando profundidades de más de 1 kilómetro de profundidad. Y empieza la investigación a centrarse sobre el mar. José Tomás finalmente, ¿qué hace? Eh, Ahoga a las niñas o las mata antes de ahogarlas, las pone en una bolsa y las tira al fondo del mar y él también se tira. ¿Cuál es la finalidad de José Tomás? Perdón, de José Tomás, sí, perdón. De hacer el de Tomás Jimeno, perdón. De hacer el máximo daño posible a la pareja, no sabiendo nunca más de las niñas. Es decir, yo me voy a ir con ellas, pero tú no vas a saber nunca más si me las he llevado, si las he matado, porque van a desaparecer. Pero Tomás Jimeno se equivoca y gracias a la investigación de un barco de la Armada Española consigue encontrar a 1 kilómetro de profundidad, estamos hablando de una aguja en un pajar, encontrar una bolsa en el cual estaba dentro el cuerpo de la niña de 6 años. De Tomás Jimeno y de la otra niña que veis aquí de los ojos azules nunca más se ha podido saber nada de ellos, no se han podido localizar, pero en este caso se sabe que José Tomás mató a las dos niñas y finalmente se suicidó. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito? Hacer el máximo daño posible. En la parte de abajo, como sabéis, es Ana Julia Quezada, mató al hijo de su pareja, que es el que veis aquí. Hizo todo un paripé delante de las cámaras, creyendo que el niño se había perdido. Y veis aquí, la madre está detrás también, la mujer esta que tiene la mano en la cara es la madre, la expareja del pececito, de Ana Julia Quezada. Finalmente, Ana Julia Quezada mató al hijo de su pareja porque le tenía envidia, porque no podía, le tenía celos al niño. Era un impedimento para que su padre pudiera estar con Ana Julia Quezada. Cuando la policía ya sospecha de ella, porque es la persona que encuentra la camiseta del niño en el monte, después de haber pasado los drones y hacer unas búsquedas, es ella justamente la que encuentra la camiseta del niño llena de barro. Es cuando ella salta todas las alarmas y hacen un seguimiento sobre Ana Julia Quezada. Le ponen micrófonos en el coche y cuando ella va a recuperar el cuerpo del niño para hacerlo desaparecer, incluso las grabaciones, ella sigue hablando con el niño muerto en el maletero, sigue hablando con él. Es que por tu culpa me ha pasado esto. Finalmente la policía la para y encuentran el cadáver en el coche del niño. Eh, Condenada a prisión permanente revisable. ¿Por qué se llama violencia vicaria? Bueno, después de ver estos casos, veremos alguno más ahora adelante. ¿Por qué se llama violencia vicaria? Pues la palabra vicaria, como sabéis, viene del latín y indica a la persona que sustituye o ocupa el lugar de otra, normalmente en supuestos de poder. Como hemos dicho, en muchos casos de violencia vicaria, el agresor utiliza a alguien para causar daño a la víctima. Es un tipo de violencia que la víctima queda sustituida por otra. Por eso muchas veces se llama agresión por sustitución. Es decir, que en lugar de la expresión bio- violencia vicaria, ya que es una violencia por sustitución. ¿De acuerdo? Sí, por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos, que si no se oye mucho. Gracias. Gracias.
La psicóloga clínica feminista argentina Sonia Bácaro es... Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Por favor. Permítame, Gracias. licenciado. Sí, para que no se interrumpa. Gracias. La psicóloga clínica y feminista argentina Sonia Bácaro, que es la que veis aquí en la foto, quien lleva estudiando este tipo de violencia desde el 2012, fue la que acuñó esta expresión de violencia vicaria. Y yo discutí una vez con ella porque ella solo entiende que la violencia vicaria pueda ser sobre las mujeres. Pero yo voy más allá, porque también hay, no es que sea predilección la violencia vicaria sobre los hombres, pero también se produce. Es decir, no podemos obviar que sobre los hombres también se produce violencia vicaria. Está claro que el índice mayor es sobre las mujeres, pero no podemos obviar que sea contra los hombres también. Sonia Bácaro decía que no, que esto simplemente es para las mujeres, que aquí en este caso no entra el hombre sería pues otro tipo de agresión, pero que la violencia vicaria solo es hacia las mujeres. Bueno,